Buenos días, familia Emanuel. Qué gusto nuevamente poder encontrarnos con cada uno de ustedes, con cada una de las familias, los amigos, los hermanos, las personas que se conectan por primera vez. Le damos la bienvenida y agradecidos con Dios por nuevamente poder estar junto con ustedes en este devocional. Y para empezar, como siempre, vamos a honrar a nuestro Dios pidiéndole a Él que tome el control de este devocional. Vamos a orar juntos. Padre bendito, yo te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Padre Santo, por tu fidelidad, por tu misericordia, porque por tu gracia y tu favor estamos aquí todos reunidos, Señor. Gracias, oh Dios, por lo bueno que tú eres, por lo santo, justo, poderoso que eres tú. Señor, recibe toda la gloria y la honra. Pedimos la presencia de tu Espíritu Santo para que nos ayude a comprender tu palabra y ponerla por obra. Te doy gracias, Señor, por cada persona que está ahí queriendo alimentarse, queriendo saber más de ti, Señor. Oramos, Señor, para que más sean agregados, Señor, a este tiempo, Señor, de devocional contigo, Dios. Gracias te doy, Señor, por todo, Padre bendito, porque aún en las circunstancias y en los momentos difíciles podemos también ver tu mano. Es donde más tú te glorificas, Señor, porque tú no dejas, tú no desamparas a tus hijos, Señor, porque tu palabra dice, no te dejaré, no te desampararé. Señor, son tus promesas, Señor, que hoy tomamos, Señor, como iglesia, como un cuerpo, Señor, donde tú eres la cabeza. Gracias, Señor, y a ti te damos toda la gloria y la honra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Hermanos, buenos días a todos los que están ahí conectados a través de las redes sociales. ¿Qué les parece si en esta mañana, en este día, empezamos con este pequeño devocional y lo desarrollamos? Y para eso vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 8, versículo 5. Mateo, capítulo 8, versículo 5. Jesús sana el siervo de un centurión. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Amén. Vamos a desarrollar estos 10 pequeños versículos y para esto vamos a ir rápidamente a orar para que Dios ponga las palabras adecuadas en nuestros labios, en nuestra mente y en nuestro corazón, y que esta pequeña enseñanza pueda llegar al corazón de muchas personas. Señor, te pedimos tu dirección para poder enseñar tu palabra, para que esta palabra, Señor, sea calada en el corazón de tus hijos, bendito Dios, y que pueda ser puesta por obra, Señor, en práctica, como tú lo demandas. En el nombre de Jesús. Amén. Lo primero que leemos, o lo primero que podemos ver en el versículo 5, leer, es que Jesús entró a la ciudad de Capernaum y vino a él un centurión rogándole. La ciudad de Capernaum era un lugar, un puerto marítimo en aquel entonces, y este centurión, un hombre que tenía a su cargo, un soldado romano que tenía a su cargo aproximadamente 100 soldados, por eso se le llamaba centurión de 100, se le acercó al Señor Jesús rogándole. Y de repente usted se preguntará, ¿por qué se acercó este centurión a Jesús? ¿Por qué a Jesús y por qué no a los discípulos? Porque cuando leemos los evangelios, o cuando leemos capítulos posteriores o anteriores a este, encontramos que el Señor Jesús está realizando muchos milagros y que la fama de la vida y de los milagros del Señor Jesús había recorrido todo Israel en aquel entonces. Había recorrido todas las ciudades
Y es por eso que este hombre, este centurión, posiblemente habría escuchado de la fama del Señor Jesús. Y es por esa razón que él cuando vio que Jesús se acercó a Capernaum, que puso los pies en Capernaum, en este lugar, en este puerto, en este lugar marítimo, cuando él se enteró que Jesús estaba en este lugar, salió a su encuentro y empezó a rogarle, dice. Dice así la Biblia, y empezó a rogarle. Y acá en este pequeño versículo podemos ya sacar una pequeña enseñanza. En primer lugar, un soldado romano no podía tener contacto con un judío y viceversa, un judío con un soldado. Pero el Señor Jesús era muy bien conocido y era muy bien conocido por su misericordia, por su amor, porque Él no separaba a las personas por sus clases sociales o por su apariencia. Y lo podemos ver porque él acepta ayudar a este hombre. Ahora, la pregunta es, ¿cómo somos conocidos nosotros? ¿Será que nuestros enemigos en momentos difíciles vienen a buscarnos, a pedirnos consejo? En este caso podemos ver, y ustedes lo saben a través de la historia, que los romanos oprimían y gobernaban en aquel entonces las naciones. Los judíos en la parte litúrgica, en la parte religiosa, y los griegos en el conocimiento. Entonces vemos el versículo 6 que dice, y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. Acá podemos extraer, lo siguiente que podemos extraer es la característica de este centurión. Normalmente, en el contexto del Señor Jesús, los soldados romanos eran caracterizados porque eran hombres, por así decirlo, sin corazón, hombres duros, que imponían la ley a la fuerza. A cualquier rebelde lo suprimían para que no se causara una revuelta contra el gobierno romano en aquel entonces. Pero acá vemos algo particular en este centurión. Este hombre, a pesar de que es un soldado, a pesar de que es un hombre bajo autoridad, a pesar de que tiene el poder para exigir, vemos que la forma y la manera como se acerca al Señor Jesús, primero es rogándole. Segundo, reconociéndolo como Señor. Qué interesante. ¿Cómo estamos usted y yo? ¿Cómo vemos al Señor Jesús? Este hombre por lo menos lo veía como Señor. ¿Y sabe qué significa la palabra Señor? El Kyrios. En el griego, la palabra Señor significa Kyrios. Y era un término que solamente usaban los soldados romanos para dirigirse al César. Cuando el César, el emperador romano, aparecía, los soldados decían, ahí está el Kyrios, ahí está el Señor. Pero cuando este hombre vio que el Señor Jesús había entrado a Capernaum, lo llamó Señor, lo reconoció y lo puso por encima de sus autoridades. Es increíble la fe de este hombre. Entonces, y no es un hombre creyente, es un hombre, como en el contexto lo indica, ¿no? Un hombre pagano, romano. Y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. La segunda característica que podemos extraer de este centurión es que es un hombre preocupado por la salud de su esclavo, de su siervo, de un joven. Y esto nos lleva a sacar varias preguntas, ¿no? ¿Será que nosotros en este tiempo tenemos la sensibilidad que tiene este centurión? Por un amigo, por un hermano, por un vecino, por un desconocido, por tu enemigo. ¿Será que tenemos la misma sensibilidad que tenía este hombre? Este centurión, por lo menos, a pesar de que era un hombre
que en aquel entonces un hombre impío tenía misericordia de su criado. ¿Mm? Y Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. La respuesta del Señor Jesús fue inmediata. Le dijo, iré yo y lo sanaré. Y miren, la respuesta del centurión es increíble. Respondiendo el centurión le dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Y acá hay una costumbre en el contexto de aquel entonces. Ustedes lo recordarán al leer los evangelios, cuando en una ocasión el Señor Jesús se sentó a comer con sus discípulos y ellos comieron sin lavarse las manos. ¿Se acuerdan aquella escena que los fariseos y los judíos y los escribas criticaron, y los publicanos criticaron la acción de sus discípulos y le dijeron, Señor, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Porque ellos estaban más preocupados sobre lo externo en lugar de ser preocupados por lo interno. En aquel entonces había una tradición de lo puro y lo impuro. Entonces, ¿qué decía esta tradición o esta costumbre de aquel entonces? Que un pagano o un romano o cualquier otra persona que no sea judía no podía entrar a la casa de un judío y viceversa. Un judío, y aún más siendo maestro, un maestro como el Señor Jesús, un rabí, no podía entrar a la casa de gente pagana, en este caso como los romanos. Y usted puede ver en el libro de los Hechos lo que yo le estoy diciendo cuando el Señor llamó a Pedro a que vaya a la casa de un centurión, de un romano. Bueno, entonces el centurión le dijo, no soy digno que entres bajo mi techo, porque él conocía esa costumbre, él sabía que un judío y sobre todo el Señor Jesús, que él ya estaba reconociéndolo como Señor por encima de cualquier autoridad, él sabía que Jesús tenía poder y autoridad, y es más, yo creo que este hombre sabía que Jesús era Dios, y es por eso que él le dijo, no Señor, solamente di la palabra. Y acá lo que podemos rescatar es la fe de este hombre, la fe tan importante que necesitamos nosotros para creer en las promesas de Dios. ¿Cómo está nuestra fe en estos tiempos de pandemia? ¿Creemos las promesas de Dios? ¿Creemos lo que Dios ha dicho? ¿Creemos lo que Dios estableció para nuestra vida, para nuestra familia? ¿Cómo lo estamos viendo al Señor Jesús? ¿Estamos creyendo en su palabra? Por lo menos este centurión impío, este centurión pagano, creyó lo que Jesús dijo. Él dijo, iré y lo sanaré. Y él dijo, no, Señor, solamente di la palabra, ¿no? Y le dijo, no, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y sanará. ¿Qué tal fe de este hombre? Versículo 9. Porque yo también, escuchen bien, porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. ¿Sabe qué? Este centurión conocía un principio que usted y yo conocemos, o que deberíamos conocer, ¿no? ¿Y cuál es ese principio? El principio de autoridad. Nadie puede ejercer autoridad si no está bajo autoridad. ¿Me entiende? Usted no puede exigir algo que usted no tiene. No puede exigir algo que usted no da. ¿Me entienden, hermanos? Nosotros no podemos exigir algo a la gente, algo que nosotros no somos. Este hombre podía entender que Jesús, siendo un hombre bajo autoridad, porque Jesús era guiado a todo lo que hacía por su Padre, y él entendía que si él, siendo humano, siendo un soldado, obedecen sus órdenes, sus soldados, ¿cuánto más obedecerían las enfermedades a la voz del Señor Jesús? ¿Cuánto más obedecería toda hueste a la voz de Jesús? El principio de autoridad, qué importante. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Qué increíble. Qué increíble que
la sanidad de este siervo, de este centurión, se debió solamente a la fe de su Señor, a la fe de un hombre. ¿Cuántos milagros podría hacer el Señor Jesús en estos tiempos si tan solo le creyéramos a una de sus promesas? La Biblia tiene más de 5.000 promesas escritas, más de 5.000 promesas en la Biblia. ¿Cuántos milagros podríamos ver de Dios en nuestra vida si tan solo le creyéramos a una? Versículo 13. Entonces Jesús le dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Cuál es la reflexión de este pequeño devocional? ¿Cuál es la reflexión que podríamos extraer para nuestra vida? En primer lugar, que debemos acercarnos al Señor con reverencia. Mire cómo se acercó este hombre, rogándole, suplicándole. Mire cómo lo llamó Señor, Kyrios, Señor. O sea, lo puso por encima de sus propias autoridades. Y en segundo lugar, aplicar fe. ¿Y qué es la fe? Muchos dirán, ¿no? ¿Qué es la fe? Dar por hecho algo que no has visto. Así de sencillo. Dar por hecho algo que no has visto. Creerle. Así como, le pongo un ejemplo. Si usted pone un niño de 3 años y le dice que dentro de un rato va a pasar helicóptero y un desfile de aviones, ese niñito sale y sale a ver porque ese niño cree. Y el Señor Jesús quiere que nosotros tengamos ese tipo de fe, como la de un niño, pero no a las cosas que dice el mundo, no a las ideologías o pensamientos que el mundo tiene, sino que el Señor Jesús quiere que nosotros tengamos esa fe, pero a su palabra, a sus promesas, a sus mandamientos, a sus ordenanzas. Pero también otra reflexión que podemos sacar es que este hombre recibió lo que pidió porque era un hombre bajo autoridad. Era un hombre que reconocía la autoridad. Era un hombre que entendía el principio de autoridad. Así de sencillo. Bueno, hermanos, espero que este pequeño devocional haya edificado su vida y el cuerpo de Cristo. Desde aquí le mandamos fuertes abrazos a cada uno de ustedes y vamos a orar en esta mañana por las personas que de repente se encuentran pasando un momento difícil en esta pandemia, ¿no? Alguna enfermedad. Y Señor, como hemos leído en tu palabra, solamente basta que tú hables y tú lo digas, Señor, y será hecho. Y hoy queremos poner en práctica esta enseñanza, Señor. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, bendito Dios, por aquellas personas que en este momento, Señor, están contagiándose con este virus maligno, Señor, en el nombre de Jesús. Que tú quites toda enfermedad de su cuerpo, Señor. Aquella persona que está viendo este devocional y de repente está enferma de cualquier dolencia física, Señor, o en su cabeza, en su espalda, en su pierna, Señor. En el nombre de Jesús, pon tu mano, Señor, poderosa. Tu palabra dice, Señor, en Isaías 53:3, que por tus llagas hemos sido curados, hemos sido sanados, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Tu palabra dice, Señor, y estas señales seguirán a los que creen, impondrán manos sobre los enfermos y serán sanados, Señor, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Todo lo que pedimos, lo pedimos en tu nombre, Señor, en esta hora, bendito Dios. Gracias por la vida de las personas que están aquí conectadas, Señor. Te pedimos, Señor, por la vida de nuestros hermanos en Cristo, Señor, que están pasando momentos difíciles, por nuestra familia, Señor, aún por las personas que no conocemos, Señor. Sé tú, Padre Santo, Jehová sanador, Jehová Rafa, Jehová Jireh, el proveedor, el sanador, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza en esta mañana, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén y amén. Bendiciones, hermanos. Bendiciones y aplicar este café esta semana.